Seguimos en La Boca Ya Tiene Dientes. Acabamos de escuchar a Lisandro Aristimuño con un homenaje a Cerati que nació la semana pasada, 11 de agosto. Y Para Vestirte Hoy, mezclado con su tema, con el tema de Cerati. Ahora me sale la frase Providencia puede ser azar, pero no es el tema, sino que se llama Avenida Alcorta. Ahí está, me acordé. Pero dejando todo así en llano y viendo que Holanda le gana 3-1 a Argentina, ya prácticamente definido, quedan los últimos 15 minutos. Está con nosotros Soledad Arias en el Rincón de Ciencia y Tecnología, ya que nuestra cortina lo permite también. Hola Soledad, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Están todos. ¿A vos también te tenemos cansado con los Juegos Olímpicos? A mí en realidad los Juegos Olímpicos me gustan, pero no soy fanática. Es como que sí, me interesa verlos y nada, si ganamos bien y si no también. Para mí son unos genios por hacer lo que hacen. Yo cada vez que los veo hacer esas cosas que yo jamás en la vida podría. Para mí ni siquiera me importa si clasifican, si llegan cerca, nada. Para mí son unos genios igual. Me molesta esa gente que critica por criticar, ¿viste? Pobres. Deberían poner una persona normal para que no se dé cuenta de los genios que son. ¿Viste? Corriendo llega 40 minutos después. ¿Viste? Pero bueno, eso es un tema aparte. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial porque es tan importante casi como, yo diría, como la revolución industrial. Porque sin ese sistema que ahora Soledad nos va a pasar a hablar, muchas de las cosas que hoy tenemos hoy en día, los sistemas que funcionan, los sistemas tecnológicos, no existirían. No existirían. Vamos a hablar principalmente de lo que se llama el sistema binario. Exactamente. Y explicarle un poco a los oyentes, así... A grandes rasgos. A grandes rasgos, de qué se trata esto. Bueno, el sistema binario básicamente se usa para numeración o para codificación de datos, que se basa en tener dos estados, solamente dos. Para números es el 0 y el 1. Tenés solo dos números y con prendido, eso... apagado. Sí. Prendido, apagado, verdadero o falso, si no. Todo eso son estados de un sistema binario. Tenés solo dos opciones en el que una determinada unidad puede estar en una opción o en la otra. Con el sistema binario numérico, vos podés escribir cualquier número a partir de solamente dos dígitos, el 0 y el 1. Entonces hay todas unas reglas que te permiten armar el número que vos pienses, se puede escribir en binario. Todos los números se pueden escribir en binario. Entonces, claro, como son dos estados, algunas cosas son más fáciles. Por ejemplo, las computadoras. En las computadoras, ¿por qué se usa el sistema binario? Porque es como decías vos, prendido o apagado. Si vos tuvieras que usar un sistema decimal en las computadoras, necesitarías 10 estados diferentes de la misma unidad. Y eso es más difícil de lograr. Ustedes saben que las computadoras tienen la unidad que se llama bit. Sí. Que son como celditas de energía. Imagínenselo así. Y la celdita puede estar prendida o apagada. Y ahí tenés las dos opciones. Puede ser un 0, que es apagado, o un 1, que es prendido. ¿Eso se inventó especialmente para la computación o no, existía antes el sistema binario? Es un sistema muy antiguo. En distintas culturas fue usado para diferentes cosas. Los primeros registros que se tienen de un sistema binario son del siglo III a.C. Siglo III a.C. Siglo III a.C., pero no se usaba para numeración. Se usaba, era como una especie de código y se usaba mucho para la adivinación. ¿Viste el I Ching? Ese es uno de los más conocidos, que son unos dibujitos que son como unas rayitas y tiene 6 triagramas, le dicen. Eso también se basa en un código binario. Vos tenés dos caracteres, o la barrita entera o la barrita partida. Y eso también es un sistema binario. Y se usaba para adivinación. Y claro, para el I Ching lo asocio a esa gente que adivina el futuro. Exactamente, era una forma de adivinación. Y también algunas culturas africanas usaban sistemas binarios de distinta cantidad de caracteres. O sea, por ejemplo, rayitas. Si tenés 6 rayitas y cada una de esas rayitas puede ser o partida o entera, es un sistema binario que tiene 6 bits.
porque cada una de las rayitas es un bit. Claro. Digamos, unidad, entre comillas, y puede ser partida o entera. Y uno es el 0 y el otro es el 1. Es impresionante porque ahí es como que uno lo aleja un poco de la vida, es sí o no. Claro, es dos opciones. No hay un gris, no hay un empate. Grises y eso simplifica mucho algunas operaciones. Entonces, el tema fue que eso se fue desarrollando. Después hay distintos matemáticos más modernos, en el siglo XVI, por ejemplo, que dijeron, bueno, con esto nosotros podemos representar todos los números. En el más o menos en el 1800 hubo otro matemático que dijo, bueno, pero nosotros podemos decir, tenemos 8 bits, eran 8 bits. Y con esos 8 bits tenemos un montón de posibilidades. Porque si cada uno de esos bits puede ser o blanco o negro, o sí o no, o 1 o 0, y tenés 8, tenés 600, más o menos 600 combinaciones diferentes. Sí, ya se empieza a volver algo tipo una especie de probabilidades y combinatorias. Claro, y entonces dice, con solamente 8, y cada uno de esos 8 puede ser 2 opciones, ya tenés 600 combinaciones. Entonces podés hacer un código que represente letras. Y al principio como que nadie le daba mucha bola, porque era un sistema que estaba ahí como de coté y decían, bueno, ¿para qué me sirve representar los números con solamente 2 dígitos? Resulta que más o menos ya bastante más cerca, ya llegando al 1800 y medio, por ahí, surge una cosa que se llama la lógica binaria. Y la lógica binaria deriva del sistema binario matemático y dice, bueno, justamente, puede ser sí o no. Entonces, si es sí o no, vos podés elegir caminos y cada vez es como si tuvieras una pregunta. Entonces, tenés una pregunta, sí o no, y entonces elegís el camino. Y según el camino que elegís, tenés otra pregunta. Y se arma como un árbol de posibilidades. Y eso como que te permite seguir un camino preestablecido. Y eso es que se aplicó a los circuitos, digamos. Y eso se aplicó a los circuitos, exactamente. En 1937 más o menos se arma el primer circuito eléctrico que podía llevar acciones y hacer cálculos basándose en la lógica esta. O sea, por ejemplo, imagínense, la pregunta sería, bueno, ¿esto es un 1 o es un 0? ¿Bombardeamos África? ¿Sí o no? No creo que haya sido esa la pregunta. Pero tenía todo un camino basado en sí o no, que entonces le permitía, por ejemplo, multiplicar o sumar números muy grandes. O hacer una calculadora, básicamente. Y esas fueron de las primeras computadoras. Increíble que fue casi sobre la Segunda Guerra Mundial. Más o menos para ahí, sí. Y bueno, y entonces así, en realidad todo lo que son las computadoras modernas se basan en eso, en un sistema binario. Que el sistema binario de las computadoras funciona así. Tienen un bit, 8 bits son un byte. Nosotros, viste que tenemos los megabytes y los sí, hasta ahora ya hay terabyte. Bueno, el byte es un grupo de 8 bits. Cada uno de esos 8 bits puede ser o 1 o 0. Claro. Y entonces las posibilidades son miles. Porque tenés que hacer 2 a la octava potencia. Es increíble que uno cuando aprieta una letra A, atrás de esa letra A hay un código montón binario. De códigos. Atrás, justamente, toda la programación de la computadora se basa en esas redes de lógica binaria que funcionarían como preguntas. Y entonces la máquina va respondiendo. La máquina está muy caliente, por ejemplo. Si no, entonces si está muy caliente se apaga. Si no está muy caliente sigue y entonces tiene todos unos grandes árboles de decisión basados en preguntas binarias. Y además todos sus códigos, todos los datos los guarda como códigos binarios. Claro. Entonces es increíble como algo que surgió hace cientos de siglos no creo, cientos de años, perdón. Cientos de siglos no, cientos de años. Termina siendo usado para lo que nosotros consideramos una de las cosas más modernas. Que es la computadora. Claro, porque a mí me pasa que a veces, viste, muchos dicen, bueno, ¿y la matemática para qué sirve? Y la matemática se descubren cosas nuevas todos los años. Pero primero tiene 2 problemas. La matemática por sí sola, mucha gente no la entiende. Es que la matemática es un lenguaje.
Claro, es como un lenguaje que además no habla de la realidad, habla de sí misma. Entonces, hay gente que como que no la entiende porque es un lenguaje mucho. que habla de su propio mundo y tienes todo coherencia interna. Pero y es muy después, áspera encima, porque es muy áspera. Es muy áspero, por ejemplo, no sé, yo, el domingo fui a Tecnópolis y hay un montón de juegos, digamos, y cuando uno ya empieza a ver, no sé, un X-1, ya no entiendo nada. Claro, Y sí. ya uno ya se complica, ya ni siquiera lo ve así, no. Pero yo creo que también es una cuestión cultural, porque a mí, desde muy chica, siempre me gustó la matemática y me parecía divertido. Porque es como un juego. Si vos sabés las reglas, te divertís. Porque seguís las reglas y llegás al resultado que esperás. Pero porque a mí me la enseñaron así, como un juego. Sí, pero... Entonces de chica jugaba y podías armar nuevos números, podías sumarlos y obtener nuevos números. Y era como, para mí era como un viaje de descubrimiento, ¿entendés? Pero yo lo que quería traer era el sistema binario también porque mucha gente dice, no, la matemática no sirve para nada. Porque hay gente que se dedica a estudiar matemática. Y bueno, porque la matemática sirve para un montón de cosas. Me gustó El eso problema- de que es un lenguaje que habla de sí mismo. Es cierto. Es Uno le difícil, teme a ese no lenguaje. es para cualquiera. O sea, cualquiera puede estudiar matemática, pero no todos. Los matemáticos pueden surgir de cualquier lugar, pueden venir de cualquier rama que vos quieras, y de golpe dicen, la matemática es genial. Esa gente que estudia un montón de cosas, por ahí no le ves la aplicación enseguida. Pero eso no significa que no sirva para nada. Entonces también tiene su sentido que se desarrolle. Y hay un montón de cosas que no, en este momento no las usamos para nada. Pero el sistema binario es un buen ejemplo de algo que es muy básico. Durante cientos de años se creyó que no servía para nada. ¿Para qué está esto? ¿Para qué lo aprendemos? ¿Para qué lo...? Y ahora es la base de las mayores computadoras, bases sí. de datos de toda la humanidad. Sí. Es muy fuerte como de golpe está el salto entre algo que era muy abstracto y hoy es la realidad de cómo se maneja todo. Hasta el dinero ya un poco más son códigos binarios. Porque ya ni siquiera debe ser cierto que exista todo el dinero que la gente tiene impreso en papel. Son códigos metidos en una computadora que funciona en binario, así que Bueno, los dejo pensando. muchas gracias, Soledad, por el Rincón de Ciencia y Tecnología.